¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. El Señor te bendiga en esta ocasión. Es un gozo siempre comunicar la palabra de Dios. Y yo creo que mientras más vamos adentrándonos y saboreando la palabra de Dios, vamos descubriendo las grandes enseñanzas, las grandes virtudes que hay para nosotros de venir a la palabra de Dios y de recibir y escuchar de ella el consejo. En estos últimos versos que hemos venido revisando de Juan 17, estamos observando cómo Jesús ora por los creyentes futuros, es decir, por nosotros, los discípulos que llegaríamos a creer en Él, a venir a Él por gracia en algún momento de la historia. Y Él está pidiendo dos cosas por nosotros. Número 1, vuelve a pedir por unidad. Versos 20 al 23. Número 2, que estos creyentes estén con Él en gloria. Versos 24 al 26. Ahora yo quisiera referirme por algunos episodios específicamente en revisar el tipo de unidad que Jesús está pidiendo para los creyentes futuros. Y a la par quisiera reconocer que la iglesia ha sido atacada con todo tipo de división, de desunión, que en muchos casos ha terminado en rupturas, quebrantos y divisiones para muchos, por no entender el llamado que Jesús nos hace a ser el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. La iglesia primitiva rápidamente enfrentó momentos adversos que pudieron terminar en ruptura. Hechos 6 nos recuerda de la queja de los judíos helenizados en contra de los apóstoles por el asunto de las viudas y los huérfanos que aparentemente estaban siendo desamparados. Hechos 15 nos recuerda del concilio en Jerusalén y cómo los hermanos allí en la primera iglesia de Jerusalén tuvieron que superar esa disputa por la circuncisión. Al final del mismo capítulo 15 de Hechos, vemos que Pablo y Bernabé se están separando en el segundo viaje misionero por causa de un discípulo, un desertor del primer viaje misionero de Pablo llamado Juan Marcos. Fue así entonces como Pablo tomó una ruta, tomó consigo a Silas y más tarde a Timoteo, y Bernabé fue por otro camino llevando consigo a Marcos. Gracias a Dios, Pablo es un hombre humilde y al final de su ministerio, cuando escribe la segunda carta a Timoteo, él dice que quiere ver a Juan Marcos porque le es útil para el ministerio. Eso significa que Pablo ha tenido la oportunidad de reconsiderar que Marcos realmente ha sido bien encaminado por Bernabé y que ahora su propio ministerio está fructificando y sus dones pueden ser útiles para la iglesia de Jesucristo. Bueno, ciertamente los desacuerdos humanos son inevitables, pero lo que no debemos permitir es la cizaña. La cizaña es esto que siempre el maligno busca colocar en nuestros corazones. La mayoría de divisiones dentro de la iglesia no se gestan o no se dan en el campo doctrinal, teológico, pero la mayoría de diferencias se dan por nuestro corazón. ¿Y para qué engañarnos? Cuando el profeta es claro en decir que nuestro corazón es perverso más que todas las cosas. Hay muchas separaciones, fracturas
y quebrantos que fueron provocados por la inmadurez espiritual de personas, la inmadurez emocional. En otros sentidos, aquellos que están ensimismados y que buscan ejercer control y buscan siempre ser el centro de atención en todas las cosas. Quieren que su palabra sea la última palabra, la definitiva. Entonces estas personas tienden a buscar cualquier motivo para la separación y buscará a otros que estén endebles para no salir solo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque esta es la obra de Satanás. Esto es peligroso. Toda división es una vergüenza para la iglesia de Cristo y a la vez causa que la iglesia se vea debilitada. Toda división causa que los cristianos se distraigan de su verdadera batalla para pelear contra su propia carne y el pecado, y en lugar de hacer esta lucha o esta pelea contra nuestra propia carne y el pecado, comenzamos a pelear contra nuestros hermanos. El maligno siempre tiene pequeñas formas de sembrar divisiones a través de la intriga, cizaña, chisme, victimización, manipulación, ejercer control sobre otras personas. Y las personas espirituales podrán discernir cuando esto está pasando. ¿Quieres conocer la espiritualidad de una persona? Ve su respuesta, ve su reacción frente al tema de la división. Una persona que espiritualmente se encuentra donde debe de estar, buscará detenerla, nunca participar de la maldad, nunca verse involucrado. Así que toda separación o toda división causa grandes daños al testimonio del Evangelio. Cuando un mundo se separa, cuando un mundano se separa, tendrá poca duración. Pero cuanto más maduro sea un creyente, mayor daño causará. Pablo llamó a los romanos en el 12:18, estad en paz con todos los hombres. Así que yo voy a tomar las palabras de Jesús y simplemente voy a introducirme en esta hora al tema que estamos hablando. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Bueno, podemos observar los enfoques diferentes de la oración de Jesús por unidad. Hemos venido viendo a Jesús, escuchando a Jesús orar por unidad, pero lo ha hecho con diferentes enfoques. Entonces yo voy a considerar esos enfoques. Verso 11. Jesús está orando por la unidad del nombre de Dios. Llama el nombre de Dios para mantenernos alejados de un mundo dividido. Porque cuando nosotros entendemos quién es Dios, nos damos cuenta que Dios, en esa expresión que nosotros conocemos de Trinidad, encontramos la palabra triunidad. Dios no está dividido. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no están fraccionados. Cuando nosotros hablamos de Dios, estamos hablando realmente de un Dios trino. Yo necesito la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en mi vida realmente. Así que oramos por la unidad del nombre de Dios. Oramos por la bendición de la Trinidad en todas nuestras labores, en todas nuestras tareas. Oramos para que esta realidad se lleve a cabo en nuestras vidas. Luego en el verso 15,
encontramos que Jesús está orando por la unidad del poder protector de Dios. Ahora ya no llama su nombre, ahora llama el poder de Dios para liberar a los creyentes del maligno o de todo tipo de mal. Las acechanzas, las tentaciones, la perversión, la maldad del mundo contra los hijos de Dios o contra todo lo que tenga que ver con el evangelismo, la extensión del reino. Entendemos que hay una batalla espiritual cada vez que nosotros queremos hacer la obra de Dios. No es así, no lo experimentamos así. Y sin embargo sabemos que allí está el poder protector de Dios sobre su iglesia, sobre su pueblo, cuando nosotros buscamos agradarlo. Verso 21. Jesús ora por la unidad del testimonio, es decir, que el mundo pueda creer que Dios envió a Cristo. Nosotros necesitamos orar para que la gente pueda venir al Señor a través de ese testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Hijo del Dios viviente, aquel que con su sangre nos está comprando, nos está adquiriendo, nos está separando para Él y para su gloria. Y luego llegamos al verso 23, donde Jesús está orando por la unidad del amor. Es decir, que el mundo pueda saber que Dios envió a Cristo, que el mundo pueda saber que el acto de amor más grande, más portentoso que la humanidad ha tenido es el mismo día en el que el maravilloso Hijo de Dios murió por nosotros en la cruz. Así que lo que vamos a considerar en los próximos versículos es el fundamento de la unidad, es la petición de Jesús por unidad y es el resultado de esa verdadera unidad. Nosotros realmente tenemos que hacer de esta oración de Jesús nuestra oración. Tenemos que adentrarnos de tal forma que esta sea nuestra oración por unidad. El día de hoy. Y yo quisiera que una vez más consideráramos que nuestro corazón, nuestra carne, nos lleva a no conducirnos como Dios quiere que lo hagamos. Así que yo voy a orar que el Señor sane nuestros corazones y sane a la iglesia en el sentido de que si hay división en mi corazón o hay división en el pueblo del Señor, Dios pueda restaurar esto y nosotros podamos ser humildes para dejar a un lado el orgullo y la soberbia y entonces adentrarnos a las aguas del perdón y de la restauración. Vamos a orar esta mañana. Padre Santo que estás en los cielos, eres bendito, eres hermoso, eres portentoso. No nos cabe la menor duda de que tu obra es perfecta, pero a la vez no nos cabe la menor duda de que nuestro enemigo, el diablo, continuamente está tramando y acechando contra tu pueblo y tratando de hacer todo lo opuesto, todo lo contrario a lo que tú nos mandas. Así que yo vengo delante de ti en esta ocasión rogándote por unidad. Padre, si en mi corazón yo he abierto camino a la división, si en mi corazón yo he abierto camino a la especulación, yo he abierto camino para tomar avenidas que no glorifican tu nombre, que no te honran, yo te pido perdón. Si la iglesia local en la que asisto no puede estar de pie ante este tema, sino que se siente humillada y que no está haciendo lo propio, yo te pido que tú nos restaures y danos a Cristo en nuestra mente, en nuestra alma, de tal manera que podamos orar por unidad del nombre de Dios, del poder protector de Dios, del testimonio de Dios y del amor de Cristo. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias en esta ocasión. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.